Bien, vamos a continuar entonces con este tema. Ya habíamos explicado, ¿verdad?, la estructura del universo. Entonces, aquí el mundo espiritual y el mundo físico. El mundo espiritual, donde está Dios. El mundo físico, estamos acá todos los seres creados. ¿Por qué nosotros sabemos que existe el mundo físico? ¿Cómo podemos percibir el mundo físico? Lo podemos percibir a través de los 5 sentidos físicos. Nosotros sabemos que el mundo físico existe porque lo podemos percibir a través de los 5 sentidos físicos, o sea, el tacto, el gusto, el olfato. Pero, ¿cómo sabemos que existe el mundo espiritual? Si no lo vemos, ¿verdad? Habíamos dicho, el mundo espiritual es invisible. El mundo físico es visible. Pero invisible y visible ¿para quién o para qué? El mundo espiritual es invisible para los 5 sentidos físicos. Y es visible el mundo físico para los 5 sentidos físicos. Entonces, ¿cómo sabemos que el mundo espiritual existe, siendo que es invisible? Lo sentimos a través de los 5 sentidos espirituales. Bien, podrían estarse preguntando, ¿cómo 5 sentidos espirituales? Sí, los seres humanos tenemos 5 sentidos espirituales y a través de ellos nos damos cuenta que el mundo espiritual existe. Por ejemplo, cuando nosotros dormimos, los 5 sentidos físicos están también dormidos. Sí, no estamos ahí, incluso mucha gente ni se despierta, ¿verdad? Por más ruido que le hagan, no se despierta, porque el oído está descansando, la vista también. Es decir, los 5 sentidos físicos están también dormidos. Pero soñamos, y cuando soñamos, nosotros olemos, comemos, conversamos, caminamos, como si estuviéramos despiertos. De hecho, muchas o la mayoría de las veces no detectamos cuando algo es real o es un sueño. Esos son nuestros 5 sentidos espirituales. En el sueño se nos abren los sentidos espirituales y por eso percibimos al mundo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras soñamos no es, como mucha gente dice, resultado de la mente física del ser humano, sino que es resultado de la mente espiritual donde están los 5 sentidos espirituales. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué solamente se nos abren los sentidos espirituales mientras dormimos? Como lo expliqué antes, el universo fue creado perfecto para tener una relación perfecta con Dios, de amor, y todos fuéramos felices. Pero, como ocurrió la caída, o sea, la caída del ser humano, la caída de Adán y Eva, entonces todo quedó muy contaminado. En el mundo físico creamos un mundo horrible, donde la fealdad está presente. Esto, como consecuencia, contaminó también al mundo espiritual. Entonces, la realidad del mundo espiritual es una realidad terrible también. El sufrimiento que nosotros vemos acá existe también en el mundo espiritual. Entonces, la caída de Adán y Eva, la caída del ser humano, produjo que Dios, como es un Padre de amor, se viera en la necesidad de cerrar, ¿verdad?, nuestros sentidos espirituales. ¿Cómo sabemos que para alguna gente los sentidos espirituales están más abiertos que para otros? Bueno, yo sé que muchas de las personas que me están escuchando han tenido experiencias espirituales. ¿Qué es una experiencia espiritual? Es una experiencia que es inexplicable desde el punto de vista físico. Es cuando usted escucha algo en su casa y no hay nadie, o cuando pasa algo sorprendente y usted no puede explicar. Esas son experiencias espirituales.
solamente son percibidas a través de los 5 sentidos espirituales y solamente son percibidas cuando nosotros estamos abiertos espiritualmente. En estos tiempos muchas personas están teniendo experiencias espirituales, no se sorprendan que eso ocurra. En la ciencia, en la psicología, en la psiquiatría se habla de enfermedades mentales, es decir, personas que empiezan a hablar solas o que empiezan a tener mundos imaginarios, empiezan a escuchar cosas, entonces se dice que es un trastorno o una enfermedad mental. Pero desde el punto de vista de la explicación que da el principio divino, eso no es una enfermedad, eso es simplemente que los 5 sentidos espirituales se empiezan a abrir, entonces el ser humano puede percibir una realidad que desde el punto de vista físico es imposible. Aquellos que tienen los sentidos espirituales abiertos empiezan a percibir cosas que los que no tenemos los sentidos espirituales abiertos no percibimos. Y esa percepción, por supuesto, va a cambiar la manera de sentir, va a cambiar sus emociones, la manera de comportarse a nivel social, y por eso vamos a etiquetarlo, ¿verdad?, como una persona enferma, pero en realidad no hay tal enfermedad. Lo que está ocurriendo es una apertura de los 5 sentidos espirituales y cada vez más y más gente la está teniendo. Por eso no es casual que en las estadísticas de salud mental aparezcan más y más problemas de esa índole. Entonces, esto para explicarles, esto no es original, esto que se cerraran nuestros sentidos espirituales fue resultado de la caída del ser humano. Entonces, no hay una relación de dar y recibir entre el mundo espiritual y el mundo físico. Entonces, por eso nos es también difícil entender y aceptar que Dios existe, porque solamente estamos aceptando la realidad física y estamos con un gran desconocimiento e ignorancia de la realidad espiritual. Bien, vamos a estudiar, relacionado con este tema, la estructura del ser humano. Ya hemos adelantado un poco. Hemos dicho entonces que el ser humano tiene una mente y un cuerpo. Pero vamos a ver que el principio divino explica que el ser humano tiene un cuerpo físico y una mente. Vamos a escribirlo del otro lado, explicar mejor. El ser humano tiene una mente física y que tiene un cuerpo físico. ¿Cuál es el cuerpo y la mente física del ser humano? Bueno, lo que nosotros vemos. El cuerpo físico es nuestro cuerpo y la mente física es la mente descrita por los especialistas en salud mental, ¿verdad?, que tiene que ver más con la realidad física. También el ser humano tiene una mente espiritual y un cuerpo espiritual. ¿Cuál es el cuerpo? Y la mente espiritual. Bueno, yo les había comentado antes que cuando uno sueña, uno es también ahí, piensa, siente, se emociona, se alegra, se entristece, ese lo está sintiendo con la mente espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra mente física está descansando. Y el cuerpo espiritual es el cuerpo que vemos en los sueños. O sea, el cuerpo espiritual en la apariencia no difiere del cuerpo físico, es igual, es igual. Ok, ¿cómo sabemos que la realidad del mundo espiritual existe y nuestro cuerpo espiritual existe? Hay pruebas bíblicas sobre eso. Por ejemplo, leemos en Génesis 2:7, que dice que Dios tomó barro
elementos del mundo físico, y formó al hombre y sopló el espíritu, es decir, creó su espíritu. Eso por un lado. Entonces hay una relación ahí entre una parte física y una parte espiritual. Entonces el hombre pudo vivir a partir de eso. En Mateo 17:3 dice que Jesús está en un monte y se le aparecen Moisés y Elías conversando con Jesús. Incluso Pedro se sorprende tanto y le dice al maestro que quiere construir chozas para él, para los tres, una para cada uno. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Fue una experiencia espiritual donde Moisés y Elías hablan con Jesús, pero ellos habían muerto hace muchos años atrás. Entonces, ellos aparecieron con su cuerpo espiritual. Es tan real como el cuerpo físico, tanto que Pedro se confundió, ¿verdad? Ya él no supo si era, qué era, simplemente vio dos personas conversando con Jesús, se impactó muchísimo porque sentía mucha energía espiritualmente, pero aún así le dijo a Jesús que le quería construir una casa a cada uno. Entonces, esa realidad realmente existe. 2 Corintios 12:2, Pablo dice: que existen el tercer cielo. Él habla ahí que existen el tercer cielo. Dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Se fue no en el cuerpo. Si fue en el cuerpo no lo sé. Si se fue fuera del cuerpo también no lo sé. Solo Dios sabe. O sea, aquí Pablo ya tenía una experiencia espiritual donde él decía que conocía a un hombre en Cristo que había sido arrebatado hasta el tercer cielo, pero que él no sabía si se había ido en cuerpo o en espíritu, que solo Dios sabía. ¿Por qué él no pudo reconocer? Precisamente porque el cuerpo espiritual es idéntico en apariencia al cuerpo físico. Y así podríamos comentar muchos pasajes bíblicos, pero vamos a dejarlo ahí. Bien, el cuerpo necesita nutrientes para crecer, necesita oxígeno y necesita agua, luz y nutrientes. Esos alimentos, algunos vienen del cielo, ¿verdad?, de arriba, y otros vienen de la tierra. O sea, necesitan tanto elementos positivos como elementos negativos. Recuerden que aquí no estamos hablando de bueno o malo, estamos hablando de positividad y negatividad como fuerzas dentro de la creación. Pero el cuerpo por sí solo por estos alimentos, no puede crecer, sino que necesita también del espíritu, alimento espiritual. Entonces vamos a hablar acá de los elementos espirituales. Los elementos espirituales son la motivación interna, ¿verdad?, que este cuerpo necesita para sentir entusiasmo, para moverse, para trabajar, para hacer cosas y crecer. ¿De dónde vienen esos elementos espirituales? Esos elementos espirituales vienen de la verdad y del amor de Dios. De la verdad y el amor de Dios. Entonces, esos elementos espirituales son recibidos por el cuerpo espiritual, ¿verdad?, por el ser espiritual del ser humano. Él va a enviar esa energía, ese amor a el cuerpo. Y el cuerpo le va a responder. ¿Con qué le responde? Haciendo buenas acciones.
Y es a través de las buenas acciones que el espíritu crece. Entonces vamos a hablar acá de elementos de vitalidad. ¿De dónde vienen esos elementos de vitalidad que nutren y hacen crecer al espíritu? De las buenas acciones. El espíritu del ser humano no puede crecer sin el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Una vez que se pierde el cuerpo, el espíritu deja de crecer. Una vez que se va al mundo espiritual, el espíritu pierde la posibilidad de seguir creciendo. Por eso es tan importante que hagamos las cosas mientras tengamos el cuerpo físico. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Buenas acciones. Las buenas acciones son necesarias, o sea, los actos físicos son necesarios para que el espíritu crezca. Ahí podemos explicar por qué Dios se vio la necesidad de crear el mundo físico. Mucha gente podría decir, ¿por qué Dios no dejó solamente el mundo espiritual? Y crear ahí los seres espirituales y listo, no hubiese pasado nada de lo que pasó en el mundo físico. Pero el mundo físico es necesario porque es la única manera de que los seres espirituales se perfeccionen. ¿A través de qué? A través de las buenas acciones. Sin buenas acciones no hay crecimiento espiritual. Sin cuerpo no hay crecimiento espiritual. Una vez que mueres y pierdes tu cuerpo físico, se acaba la posibilidad de crecer espiritualmente. Entonces, para los que queremos cambiar nuestra vida y empezar a crecer espiritualmente, hay dos fuentes principales. Uno, las buenas acciones. Aquí el problema empieza en que si nosotros estamos acostumbrados a hacer muchas malas acciones, no vamos a tener motivación para hacer buenas. ¿Qué sería entonces el camino a seguir? Es buscar la verdad y el amor que vienen de Dios. Si ustedes están escuchando esta conferencia, o leen la Biblia, o hacen cualquier cosa para encontrar la fuente de Dios, la fuente del amor de Dios, ya empezaron a crecer. Ya empezaron a buscar la motivación que es necesaria para empezar a hacer las buenas acciones. Y entre más se nutra con conocimiento, reflexión, oración, meditación, más elementos espirituales voy a tener que me motiven a las buenas acciones. Pero si yo nada más me quedo con la parte teórica y no concreto esto en buenas acciones hacia los demás, hacia la creación, hacia Dios, tampoco voy a crecer. Tengo que realmente practicar ese amor que he aprendido, practicarlo, hacerlo sustancial en mi vida para poder crecer espiritualmente. Entonces, hay dos caminos. Uno es que podamos utilizar la fuerza del cuerpo físico para iniciar a hacer las buenas acciones. Eso va a influenciar mi espíritu. Por ejemplo, esto pasaría con una persona que tiene muy malos elementos espirituales. Entonces, físicamente uno va a tener la fuerza para hacer las buenas acciones, tiene que obligarse, tiene que presionarse y lo va a sentir como un sufrimiento. Pero si lo repite una y otra vez, él va a alimentar su cuerpo espiritual y le va a ser mucho más fácil posteriormente practicar las buenas acciones porque va a estar más dispuesto a recibir la verdad del amor de Dios, va a enviar elementos espirituales al cuerpo físico y se da una perfecta acción de dar y recibir entre su cuerpo espiritual y su cuerpo físico. Hay personas que están más influenciadas a nivel espiritual por el amor y la verdad de Dios y están más abiertas a conocer la verdad. A estas personas les va a ser mucho más fácil influenciar su cuerpo físico a través de los elementos espirituales, empezar a hacer buenas acciones y retroalimentar mucho más al cuerpo espiritual. Entonces el crecimiento va a ser más fácil, más rápido. Pero ambos procesos cuentan. No importa acá si estás abierto más espiritualmente a la verdad de Dios o si tienes que obligarte. El punto es que si lo hacemos, vamos a crecer espiritualmente. Si no lo hacemos, no vamos a crecer. Eso es lo más importante de entender acá.
Generalmente el ser humano pasa, todos pasamos por 3 grandes etapas, ¿verdad? Aquí vamos a tratar de dibujar un estómago. Aquí tenemos el vientre de nuestra mamá. Estamos ahí, vamos a imaginarnos que ese es un bebé, yo no soy muy buena para dibujar. Estamos ahí felices, conectados al cordón umbilical de nuestra mamá, que nos alimenta constantemente con su cuerpo. Estamos en un ambiente de agua y este periodo dura 9 meses de desarrollo, para después vivir en el mundo físico, o sea, aquí en la tierra. ¿Cuánto vivimos? De 70, 90, algunos viven 100 años. Y estamos en un ambiente de aire, o sea, de oxígeno. Entonces, si nos desarrollamos bien acá y contamos con todos los alimentos necesarios, ¿verdad? En esta etapa, si contamos con todos los alimentos necesarios, nuestra madre se cuida, no padece ninguna enfermedad, no consume drogas, sino que se alimenta muy bien, vamos a nacer y vamos a tener todos el desarrollo físico, mental, emocional necesario para crecer y desarrollarme en el mundo físico. Pero está la otra etapa, que es el mundo espiritual. Todos vamos a morir. Alguna persona puede estar diciendo, no me gusta esa información, pero aquí no se trata si le gusta o no, todos vamos a morir. Y en el mundo espiritual, entonces, el ambiente es un mundo donde se vive respirando amor. El ambiente no tiene oxígeno, tiene amor, y lo que se respira es amor. El amor se respira. Si ustedes llegan a una casa donde hay armonía entre los hijos y los padres, ustedes lo sienten. De hecho, nadie les tiene que dar mayores explicaciones. Ustedes entran ahí, como todos tenemos 5 sentidos espirituales, vamos a respirar el amor que hay en esta casa. Pero ¿qué pasa si uno llega a una casa donde hay conflictos por todo, un ambiente de tensión horrible? También se respira. ¿Y qué se siente ahí? Horrible. Asfixia, uno se siente que no puede respirar, ¿verdad? Entonces mejor se va de ahí. Eso que lo podemos manejar en el mundo físico, saliendo o entrando de ese ambiente, en el mundo espiritual no se puede hacer eso. En el mundo espiritual depende de la estructura, de cuánto se llenó la estructura del cuerpo espiritual con amor, se puede respirar amor o no se respira. Y como todo el ambiente, el mundo espiritual es amor, te sientes bien o te sientes mal en cualquier lugar donde vayas. Eso depende de cuánto has crecido a nivel del amor. Nosotros habíamos hablado de que la familia es la escuela del amor. O sea, el campo para crecer en amor es la familia. Es el único lugar. Hay un ejemplo que a mí me gusta comentar. Cuando un niño nace, generalmente el médico obstetra o la enfermera limpia al bebé, y una vez limpio, se lo da a la mamá. Chiquito, la chiquita llora mucho, apenas la mamá lo toma en brazos, se calma. Pero ahí está él, cuidando, siendo cuidado amorosamente por su madre. Y el médico toma la placenta y la bota al basurero. Eso es lo que lógicamente tiene que ocurrir. ¿Qué pasaría si en un caso un médico o una enfermera agarrara al bebé, lo echara a la basura y tomara la placenta y la limpiara, ¿verdad? Y se la diera a la mamá? ¿Qué pasaría? ¿Qué pensarían ustedes de esa persona? Que está completamente loco, ¿verdad? Hasta lo denunciarían por lo que hizo, porque está chiflado. Pero eso es lo que realmente nosotros hacemos en nuestra vida. Nosotros agarramos la placenta, que es el cuerpo físico
que alimenta al bebé, que es el espíritu, la maquillamos, la cuidamos, la ejercitamos, la hacemos dormir, a veces la engordamos demasiado, otras veces la enflaquecemos demasiado, o sea, nos centramos en esta placenta para maquillarla, para verla bonita, y botamos al bebé a la basura. Con tal de que la placenta se vea hermosa, contaminamos con malos ingredientes al espíritu. Aquí se aplicaría. La gente que hace esto es como el médico loco que botó al bebé en el basurero. Y esto es terrible desde el punto de vista de la vida espiritual, porque en la vida espiritual nosotros vamos a vivir eternamente, no hay regreso. Depende de la decisión que usted tome a partir de hoy. A partir de hoy usted puede decir, yo quiero vivir una vida eterna, pudiendo respirar el amor verdadero. Hay un hermano en Movimiento de Orlando Moon, un hermano muy especial, que él dice que en una entrevista le preguntaron que si nosotros creemos en el cielo, en la existencia del cielo, en la existencia del infierno, ¿cómo se describe comúnmente? Y él le respondió que no, que nosotros no creemos en ese infierno, que se describe que es un fuego eterno y todo esto. Entonces le dijeron, ¿cuál es el premio de llevar una vida santa, santificada? Porque si no hay un premio, ¿qué motivación tiene la gente? Si no hay un cielo donde ir, ¿qué motivación tiene la gente? ¿Cuál va a ser, qué es lo que va a ganar? Y entonces él le respondió, si usted quedara bajo el agua, o una persona que queda bajo del agua, aguantando la respiración, ¿cuánto tiempo puede aguantar? Dicen que el récord que se ha alcanzado hasta ahora es 21 minutos, y que la persona describe que al llegar al minuto 14, sentía que se reventaba por dentro del dolor, que le hacía sentir aguantar la respiración. Entonces imagínense lo que es vivir en el mundo espiritual sin poder respirar el amor de Dios. Es lo único que los unificacionistas tenemos que saber para determinarnos a crecer y a crecer en santidad. No necesitamos saber nada más. Entonces, si hoy usted está escuchando esta información, puede tomarla serio, puede tomarla en serio y determinarse a hacer un cambio, a empezar a crecer en esta tierra para cuando vaya al mundo espiritual, pueda respirar el amor cerca de Dios. Como les dije, si de esta conferencia, porque ya llegamos al final de la primera conferencia, los principios de la creación, si en esta conferencia lo único que a usted le quedó es que un día va a morir, y eso lo pone a pensar a dónde va a ir y cómo va a ir, y lo hace terminarse un cambio en su vida, yo me doy por satisfecha. Muchísimas gracias, y vamos a continuar posteriormente en una segunda conferencia que se llama La caída del ser humano, donde vamos a explicar cuál es el origen del mal en la humanidad. Vamos a ver entonces la segunda conferencia del principio divino. Se llama Caída del ser humano. Para recordarles, habíamos hablado que el principio divino tiene tres partes. Una es el ideal, que ya lo vimos. Ya vimos cómo Dios creó y cuál es el propósito de la creación y cómo todo debía funcionar idealmente. Pero que eso no se dio la caída. Específicamente la caída de Adán y Eva. Y habíamos dicho que el plan original de Dios, el ideal de la creación, es para que el ser humano viva dentro del principio. O sea, un mundo dentro del principio. Y que la caída provocó un mundo fuera del principio.
Por esa razón, es que cuando describimos el ideal, uno siente como que sí le gusta, le encanta saber cómo creó Dios, pero también se siente ajeno a esa realidad. ¿Por qué? Porque el mundo donde vivimos es un mundo fuera del principio. Cuando se describe este mundo como resultado de la caída, no nos gusta, no nos va a gustar, porque es un mundo feo. El primero es un mundo lindo, donde el ser humano vive con Dios. El segundo es un mundo feo, horrible, donde hay ausencia de Dios, hay ausencia del amor de Dios. ¿Dónde está ese mundo? Veamos a nuestro alrededor, encendamos la televisión en la mañana, las noticias. Ahí está ese mundo, es el mundo nuestro, el que se ha creado a partir de nosotros. Pero, aunque nos duela, vamos a darnos cuenta cómo nos identificamos más con este mundo caído, fuera de la voluntad de Dios y fuera del principio, que con el mundo ideal, dentro de la voluntad de Dios, dentro del principio. Por eso es que es más fácil pensar que el ser humano no tiene valor, que el ser humano no se puede comparar con Dios, que el ser humano es un ser sucio, pecaminoso, bajo, etcétera, a pensar que el ser humano es un ser humano de bondad, de amor, ideal, precisamente porque este es un mundo en el que vivimos fuera completamente de la divinidad de Dios. Eso se los explico porque en esta conferencia generalmente, cuando la gente empieza a escucharla, casi siempre pasa algo que los desconcentra. Ya sea que llega una vecina, o si estamos en un seminario, alguien rompe algo, se queman los bombillos donde estamos haciendo la conferencia, empieza una rayería, habrá un montón de truenos, una lluvia escandalosa que no nos deja escuchar a nadie, gente interrumpiendo por aquí y por allá. Siempre ocurren cosas para que no lleguemos a escuchar esta conferencia. Yo nada más les quiero pedir que si eso ocurre mientras ustedes escuchan esta conferencia, piensen en eso. ¿A quién no le conviene que conozcamos el origen del mal? ¿Quién no estaría satisfecho de que nosotros sepamos de dónde se originó el mal? Yo les aseguro que Dios va a estar muy contento, pero hay otro que no le gusta, y por eso se dan tantas interrupciones cuando damos la conferencia de la caída del ser humano. Se los digo para que intenten concentrarse y eliminar cualquier distracción y cualquier disturbio que se da mientras ustedes están escuchando esta conferencia. Dijimos entonces que el ser humano nació para vivir unido completamente con Dios. ¿Ya? Adán y Eva, el hombre y la mujer, nacieron para vivir completamente unidos en mente y cuerpo con Dios, y que ellos serían el reflejo de las características femeninas y masculinas de Dios. Entonces, a imagen y semejanza de Él. Pero esta relación no se dio. Con esta idea, con este plan, Dios los creó, pero nunca se llegó a concretar. Lo que se dio entonces es un ser humano dividido. Dios creó a Adán y Eva con una mente original, o sea, una mente con una tendencia natural a buscar el amor verdadero, a buscar el amor de Dios, a buscar la perfección, la unidad con Dios. Entonces, el ser humano tiene dentro de su estructura una mente original que le lleva a ser bueno, le lleva a hacer buenas acciones. Y a través de la mente original, el ser humano se relaciona ¿con quién? Con Dios.
Entonces, cuando hacemos buenas acciones, Dios puede tomar dominio sobre nosotros. Y de poco a poco nos vamos perfeccionando. Pero la caída dejó al ser humano en la condición de ser dominado por Satanás. ¿A través de qué? A través de una mente falsa. Una mente que no es original, una mente caída. Que lo que provoca es la tendencia del ser humano a hacer malas acciones. Entonces, el ser humano fue creado para tener un solo Señor, a Dios, pero después de la caída queda dividido. ¿Sí? El ser humano está dividido entre Dios y Satanás. Significa que Dios no puede reclamar completamente a este ser humano porque tiene una mente caída, hace malas acciones. Dios no puede tener dominio sobre alguien que no sea perfecto, porque Dios es perfecto. Su dominio tiene que ser sobre un ser perfecto. Pero Satanás tampoco puede reclamar a este ser humano completamente. ¿Por qué? Porque tiene una mente original que fue creada por Dios y es Dios quien tiene dominio sobre esto. ¿Qué es lo que se da ahí? Una contradicción espantosa. Porque dentro del mismo ser humano hay dos mentes, dos deseos. La mente original los lleva a hacer a los deseos buenos, a las buenas acciones, y la mente caída, la mente falsa, los lleva a hacer malas acciones, a tener deseos pecaminosos y malos. Nosotros habíamos dicho que Pablo, quien fue muy sensible a la voluntad de Dios, descubrió su realidad penosa de estar dividido entre el bien y el mal. En Romanos 7, 21, 23 se lo dice: según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero descubro otra ley que está en mis miembros, que me ata al pecado, me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí, ¿quién me salvará? Así lo describe Pablo. Nosotros nos vemos reflejados acá. Claro que sí, somos así. Quien dice que no, pues le cuento que se está mintiendo a sí mismo, está mintiendo a Dios y a todos los demás. Somos así. Tenemos una tendencia a hacer malas acciones, claro que sí, sobre todo cuando alguien nos hace daño. Reaccionamos con enojo, con deseos de vengarnos, de desquitarnos. Pero Dios sigue trabajando continuamente para que con la mente original el ser humano pueda sentir ese deseo de hacer la bondad. Como resultado de la caída, entonces, el ser humano es como un recipiente que fue creado para recibir el amor de Dios. Entonces, ese recipiente para recibir el amor de Dios y ese ser humano iba a estar lleno del amor de Dios. Ese es lo original. Pero a este recipiente se le hizo un hueco. Es un recipiente dañado. Y a través de ese hueco derrama todo el amor que Dios le da. Y ya no está lleno. Es un ser humano en constante vacío existencial. Ser humano vaciado. Nació, fue creado para contener el amor de Dios, pero por más que Dios llena y da, ¿verdad? Ese ser humano siempre está vacío porque lo derrama. ¿Qué pasa con un ser humano así? Es un ser humano con un defecto, ahuequeado, un hueco, vacío. Pero entonces, como él nació para contener el amor de Dios, trata de llenar ese vacío con cosas materiales. Entonces nos vemos a los seres humanos comprando casas nuevas, carros de lujos, ¿verdad? Todas las cosas materiales, ¿para qué? Para llenarse, porque está vacío.
y como está vacío se siente infeliz y trata de enmascarar esa infelicidad llenándose de cosas materiales, para descubrir después que eso no le completa, que eso no le llena. Y se vuelve entonces un ser humano consumista, porque pensando que algo más le va a llenar, compra más cosas, hace más gastos, incluso pasándole por encima a otras personas, basado en intereses materialistas, a ese tipo de cosas, pero lamentablemente nunca se va a llenar con cosas materiales, porque fue hecho en su estructura para contener el amor de Dios. La única manera en que el ser humano pueda ser feliz es conteniendo el amor de Dios. Mientras lo siga derramando, no va a haber cosas materiales que le llenen esa parte. ¿De dónde provocó? ¿De dónde se provocó esta situación? Dios nos creó para contener el amor, para ser uno con Él, para alcanzar la perfección, para vivir en amor completo. Cuando fuéramos al mundo espiritual, ser felices. Y aquí también seríamos felices. ¿De dónde viene esa contradicción? Bien, en la Biblia se describe la caída del ser humano. Pero hay algo un poco simpático, por lo menos a mí me pasó cuando yo escuché esta conferencia. Sobre todo porque en la universidad estudiamos mucho los mitos de las diferentes religiones. Y se concluía básicamente que el ser humano tiene una gran necesidad de religiosidad y que ha creado historias, cuentos, leyendas para llenar esa necesidad. Y que es un ser humano vacío, y por supuesto como está vacío, va a intentar durante su vida completarse, pero que ese completud nunca llega. Y que eso es una condición necesaria para crear esa necesidad o esa ambición de crecer. Es una explicación bastante lógica. Era muy difícil para mí creer en mitos, creer en historias, sobre todo si eran historias que originaran las diferentes religiones, porque no era una persona religiosa, entonces cuestionaba mucho. Por eso sí, algunos de ustedes en algún momento cuestiona esta historia, yo les doy la razón. Les doy la razón porque se ha explicado como un mito. Y les voy a decir por qué como un mito. Porque hay cosas que se afirman de esta historia que son insólitas, imposibles de que hayan ocurrido. Bien, ¿cuál es esta historia? Hay una historia ahí de un jardín un poco extraño. El jardín del Edén, que dice que tenía 2 árboles en el centro. Ya a partir de ahí, uno podría preguntarse, ¿cómo sé yo cuál es el centro de ese jardín? ¿Ese jardín es redondo, cuadrado? ¿Cómo podría medir yo el centro? ¿Tenía un límite? Bien, pero dice que hay un árbol que se llama el árbol de la vida. Y otro árbol que es el árbol de la ciencia, del bien y el mal. Y que el árbol de la ciencia, el bien y el mal tenía un fruto. Y que ese fruto era atractivo a los ojos de Adán y Eva. En ese jardín hay un hombre, Adán, y una mujer, Eva. Y dice también la historia que en el jardín aparece una serpiente y que esta serpiente habla. O sea, es un ser muy inteligente, es una serpiente que habla. Y que esta serpiente engañó a la mujer, sedujo a la mujer, para que comiera de este fruto, que era el fruto del árbol prohibido, o sea, el fruto que Dios les dijo a Adán y Eva, no toquéis, no coméis. O sea, no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Y esta historia se ha aceptado
en la mayoría de religiones cristianas de forma literal. Y nosotros durante mucho tiempo también la hemos aceptado. Entonces hemos dicho, este fruto es un fruto literal. Incluso hasta le hemos puesto nombre. Mucha gente dice que es una manzana. ¿Ven? Pero hay otras personas que dicen que esta historia es simbólica. O sea, que esta historia no es una historia literal, sino que es una historia simbólica. Entonces, esa es la pregunta que se hace uno a la luz del principio divino. ¿Esta historia o este fruto es un fruto literal o es un fruto simbólico? Y ve qué simpático es esta historia, más simpática aún por la presencia de esta serpiente, porque esa serpiente es una serpiente que habla. E incluso es una serpiente, porque aquí yo me siento hasta, ¿cómo se dice? Como mujer me siento hasta, se podría decir, violentada en mi inteligencia, porque una serpiente fue capaz de engañar a una de mis congéneres, ¿verdad? A una mujer. Entonces uno se pone, bueno, ¿cómo fue posible eso? Una serpiente engañó a la mujer. Bien, esta es la historia que está en la Biblia. ¿Es literal o es simbólica? Para mucha gente es literal, pero yo siempre le digo a las personas, hay que tener cuidado con lo que uno acepta, porque muchas veces pensamos que estamos aceptando algo, porque no lo han dicho por fe, obviamente, la fe es algo muy bueno que Dios, para acercarnos a Dios necesitamos, pero a veces por fe se aceptan cosas que no analizamos, y aquí es donde el principio divino llama a la razón, ¿verdad? No solamente es una fe a ciegas, tenemos que estudiar, tenemos que adquirir conocimiento para saber en qué estamos creyendo. Vamos a pensar que esa historia es literal. Si yo acepto que esa historia es literal, tengo que aceptar varias cosas. Primero, si hablamos de que Dios es un Padre de amor, que ama a Adán y Eva como sus hijos, ¿cómo pudo este Padre de amor crear un fruto atractivo sobremanera para ellos, riquísimo, pero no solamente atractivo en sobremanera, sino que al alcance de ellos, para que el día que lo comieran tuvieran el peligro de morir o murieran, como Él les advirtió? Imagínense ustedes que ustedes tienen un chiquito de 8 años, los chiquitos inteligentes, ¿verdad? Que difícilmente se quedan quietos, todo lo andan curiosando, investigando, preguntando. Aunque ustedes no lo crean, me estoy imaginando un chiquito blanco, medio gordito y preguntón sobremanera. Pero ustedes le dicen, vamos a decir que se llama Miguel, Miguel, voy a salir. Y sobre la mesa he dejado un queque de chocolate, y está el queque ahí riquísimo, y al niño le encanta el queque, ¿verdad? Más de una vez lo hemos pescado comiéndose el queque que dejamos en la refri con todo el chocolate aquí en la boca, delicioso, y lo dejamos ahí, y le decimos, Miguel, no puedes tocar ese queque, porque si lo comes, te puedes morir, y se van, pero no solamente se van, sino que le ponen veneno al queque, para comprobar si el chiquito toca o no ese queque. Ustedes se van. Por supuesto, el chiquito va a pensar hasta que es una broma, ¿no? Entonces, usted no le explicó nada, nada más le dijo, si comes te mueres. Y el chiquito come el queque y a usted lo llaman al trabajo y le dicen, su hijo murió. Bueno, yo le advertí, ¿qué voy a hacer? Se murió, se murió. Aceptar que este fruto es literal, es decir, que Dios tiene ese tipo de corazón, con su hijo y su hija. Creó un fruto bien rico al alcance de ellos, lo dejó ahí expuesto para que lo comieran y murieran. Tendría que aceptar yo que Dios es ese tipo de padre. Hay gente que dice que ese fruto, que bien, aunque Dios es un Dios de amor, un Padre de amor, igual que los padres aquí en la tierra, muchas veces prueban a sus hijos para ver qué tan obedientes son. Y que eso es una prueba. Ok,
Si yo digo que Dios necesita probar a sus hijos, estoy diciendo que Dios no es omnisciente. Cuando yo pruebo algo es cuando yo tengo duda de eso. Y Dios creó a Adán y Eva, o sea, Dios está dudando de su propia creación y no solamente dudando de su creación, eso estaría faltando a lo que hemos afirmado continuamente, que Dios lo sabe todo. Si Dios necesita probar algo, no lo sabe. Entonces estaríamos hablando en contra de la omnisciencia de Dios. Vamos a dejarlo aquí un ratito y ya regresamos para continuar con la conferencia.